Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera. Con el gusto de saludarles y con siempre la intención de compartir con ustedes historias detrás de las personas, sus historias de vida, siempre buscando generar eventualmente la inspiración para que quien está atreviéndose, intentando hacer cosas con su vida, justamente este tipo de historias puedan ayudarle a seguir adelante y a seguir dando la batalla. En esta ocasión, con la charla, la plática de Mónica Mayer, quien es artista plástica, importante, referente en términos artísticos, artista, feminista, escritora y crítica de arte, su estilo artístico, arte conceptual, performance, arte feminista, licenciada en artes visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la ENAP, de la UNAM, maestría en sociología del arte, y pues bueno, quizá lo que más pueda eventualmente llamar la atención respecto a su obra ha sido lo que se conoce hoy como los tendederos. Esos tendederos en donde se suele mostrar inconformidades, situaciones o señalamientos respecto a la violencia en contra de las mujeres. Mi estimadísima Mónica, de verdad un gusto enorme y un placer tenerte aquí en este espacio de Salud Cafetera. No, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Oye, Mónica, pues con toda esta pequeña microsíntesis de tu perfil profesional y artístico, del cual seguramente muchísima gente lo tiene muy claro, pero la intención de esto es que nos platiques brevemente acerca de tu vida, cómo llega Mónica Mayer a ser Mónica Mayer la artista. Cuéntanos de tu infancia, Mónica. Bueno, pues yo crecí con mi papá, mi mamá, un medio hermano, 14 años mayor, un hermano 3 años mayor y uno más chico. Entonces, una familia, vivía nuestra abuelita con nosotros, etcétera, etcétera. Mi papá se dedicaba a los negocios y mi mamá estudiaba arte. De hecho, ella estaba embarazada de mí cuando estaba estudiando en la Esmeralda. Entonces, yo creo que desde ahí se me contagió el asunto. Pero bueno, crecí en una casa en donde pues llegaban sus cuates artistas a cada rato, íbamos a exposiciones, era parte de un ambiente que conocía yo. Y lo más importante, ya para llegar al arte, es que no me gustaba la escuela. Ese punto es muy interesante, Mónica. A ver, cuéntanos. No me gustaba la escuela, me gustaba poco en primaria, me gustaba menos en secundaria y demás. Entonces, cuando llegó la hora de estudiar arte, decía yo, ¿qué voy a aguantar otros 4 años? ¿Qué puedo Claro. estudiar yo que aguante? Y estudié arte, me decía, pues dije, arte es lo que menos me choca, ¿no? Si pienso en todo lo demás, me choca. Y me eché los 4 años de la licenciatura, aunque de hecho no la terminé, porque me encontré que había una escuela de arte feminista en Estados Unidos, que acababan de abrir no hacía tanto Judy Chicago, la artista feminista muy conocida, Arlene Raven y la historiadora, y una diseñadora, Sheila de Bretteville. Entonces me enteré que estaban dando cursos y talleres, incluso un curso de 2 años, y primero en 1976 me fui a un tallercito y ya, absolutamente enamorada del arte feminista y lo que estaban haciendo, porque eso hablaba de mí, hablaba de lo que yo sentía, de lo que me importaba, cuestionaba las cosas que yo estaba cuestionando en ese momento, pero pues estaba rete caro y estaba rete lejos, entonces me regresé a México. No Claro, era caro, pero no tenía yo el dinero claro, para eso. claro. Oye, Y Mónica, a ver, pero esa parte está muy interesante, pero nos dimos un enorme salto. O sea, si bien dices la escuela, la primaria era así como que, ¿qué hago aquí? Y me imagino que también la secundaria, pero y estás diciendo que en casa pues estaba rodeada visitas de artistas y obviamente ese era tu mundo. Pareciera que se cumple contigo el adagio aquel que dice que infancia es destino. Pero cuéntanos un poco cómo era Mónica Mayer en ese mundo infantil en la primaria y después juvenil en la secundaria. ¿Cómo la fuiste llevando o sobrellevando, dado que por lo que dices, pues las materias, que las matemáticas, que el español, que esto, que el otro, pues era así como que, híjole, un dolor de cabeza, pero ¿cómo era tu interacción ahí y en tu crecimiento en la primaria y en la secundaria, Mónica?
Mira, en la primaria lo que más me acuerdo es, por ejemplo, tenía un amigo que se llamaba Alberto Coria y los dos nos poníamos de acuerdo para calcular qué tanto tiempo podíamos perder dentro de clase. Por ejemplo, si se te caía el lápiz, en vez de tardarte 5 segundos en recogerlo, te tardabas 15 y entonces anotábamos cuánto tiempo habíamos perdido durante todo el día y eso nos hacía muy feliz. Yo de hecho tenía yo muy buenas amigas que ahora he recuperado, fíjate nada más, ahora en mi vejez he recuperado a mis amigas de primaria, lo cual me parece algo maravilloso. Pero pues en la primaria fue una alumna que tenía, pasé la primaria, pero no tenía excelentes calificaciones, debe haber tenido 6, 7 y 8 sin nada extraordinario, ¿no? La secundaria empecé a entender que me podía apasionar por cosas. Entonces, mi mamá era bipolar, mi mamá acabó suicidándose. Entonces, empezó la primera vez cuando yo tenía 14 años. Entonces, a mí esas cosas me interesaban mucho, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, a los 14 años me puse a leer de esquizofrenia. Y Claro. que si la catatonia y que si la no sé qué. Y entonces teníamos clase de inglés y nos hacían hablar en clase de inglés, dar un discurso. Entonces a mis 14 años me paré enfrente del salón, organicé con mis compañeros que uno iba a actuar de catatónico, el otro iba a actuar de violento, el otro iba a actuar de los distintos tipos de esquizofrenia. Entonces empecé yo acá a hablar, me voy acercando y entonces decía yo, y por ejemplo está la catatonia y me acercaba al que no se movía, ¿no? Y entonces este mismo amigo Alberto, a la hora de la hora, él le hacía el violento y se para y se me acerca así y el maestro por poco le da un infarto porque no entendía qué estaba pasando. Yo siempre digo que ese fue mi primer performance. Claro. Porque estaba ya pensando en otras, en formas de expresar lo que sentía y lo que pensaba y vivía, que no eran las tradicionales, no era el Claro, texto. oye, porque la pérdida de tu mami, pues obviamente debió haber sido algo sumamente complejo en plena adolescencia, ¿no? Empezó con los suicidios y lo logró hasta 10 años después, ya que yo era ya más grande, Ok. cuando estaba estudiando fuera. Pero me tocó muy considerada mi mamá. Me dice, me acabo de tomar un bote de pastillas, vamos con el psicoanalista y le avisé a tu tía para que no estés sola. Entonces eran estos pedidos de auxilio de alguien que está enferma, ¿no? Que no sabe y no era complicado en ese momento, todavía eran complicados los medicamentos, eran complicados los diagnósticos, era muy complicada la recepción de la sociedad de una enfermedad de este tipo, ¿no? Claro. Entonces sí, Entonces, ¿cómo lo fuiste procesando a partir de los performances que estás desarrollando a los 14 años, ahí con tus compañeras, tus compañeros, en la secundaria? pues yo lo procesé muy bien, pero creo que mi maestro, te digo, por poco se infarta porque pues de entrada no estás acostumbrado a que lleguen a hablar las alumnas y los alumnos de este tipo de cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a mantener como los trapitos sucios se quedan en casa y no hablamos de estas cosas y todo está bien y perfecto, aunque sepamos que no está bien, porque evidentemente pasan muchas cosas en las vidas de todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco fui encontrando mi propia fuerza. Claro. Tu relación con tus compañeros, tus otros compañeros, no, a ver, ahora se le llama bullying, pero Ay, ¿acaso pasaste por ello, por lo que hoy le sí, conocemos como el bullying? ¿Qué te decían? ¿Qué te hacían? claro, me bulleaban gacho porque era yo rara de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, si alguna vez hasta una compañera en clase quién sabe qué estábamos discutiendo y el maestro le dice, escúpale al rostro y que me escupe la desgraciada. Órale. Y entonces fue muy gacho para mí, eso sí, yo otro un día empezó a pasar papelitos de mí, que si te quieres divertir, marca este teléfono y era el mío, y pues allí iba mi mamá a defenderme, porque eso sí, lo que fuera, pero siempre me apoyó y siempre iba ahí a pelearse por mí, entonces fue difícil. Ahora sí te he de decir que hace poco fueron los 50 años de la graduación de los alumnos del bachillerato, Ajá.
Y yo no fui, yo no los quiero volver a ver nunca jamás, nunca jamás. Entonces, no eran bonitos mis recuerdos de secundaria y de preparatoria, ¿no? Bueno, parte de la Entonces, preparatoria. claro, claro. Entonces, ¿cómo se fue afinando el gusto por el arte, Mónica? Porque bueno, ya nos adelantabas de que llegaste allá a los Estados Unidos, a un curso, etcétera, pero ¿cómo fue el momento, digámoslo así, que dijiste, pues sí voy? ¿Cómo diste ese paso o cómo te convenciste para dar ese paso? Pues mira, regresé a México y Víctor Lerma, que ha sido mi pareja en la vida y el arte desde entonces, pues nos pusimos a trabajar para ahorrar, para podernos ir a vivir allá. Él es de Tijuana, había vivido 10 años en Los Ángeles, entonces conocía bien, podía ver cómo conseguía trabajo, en ese momento no era tan difícil y tan complicado y tenía familia allá, etcétera, etcétera. Y durante los 2 años que nos tomó reunir fondos y demás, me metí al movimiento feminista, que Ok. éramos 30 mujeres en ese momento. Dije yo, si voy a ser artista feminista, pues por lo menos tengo que saber de qué se trata el feminismo. Y ¿Cómo fueron, llegas a ese movimiento, a ese círculo? pues fíjate que no me acuerdo, no sé a quién contacté que me dijo, la coalición de mujeres feministas se reúne en la calle en Yucatán, en la colonia Roma, a tal día, y ahí aterricé. Y había dos grupos, uno que era el Movimiento Nacional de Mujeres, que estaban como las señoras periodistas, las que fundaron la revista FEM, Anilú Elías, Esperanza Brito, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, yo las veía como las señoras y han de haber tenido como 35, 40 años, ¿verdad? Y el otro grupo era el Movimiento Nacional de Mujeres, que estaban Marta Lamas, Lourdes Arizpe, Mireya Toto, que es de allá de Veracruz, Sí, la claro, abogada. claro. Y entonces, pues a ese me metí porque sacaban un periodiquito que se llamaba CIWAT, la voz de la mujer o la voz de la coalición de mujeres, algo así. Y dije yo, bueno, pues como artista por lo menos podría hacer viñetas. Y la que hacía el periódico era del Movimiento Nacional, pero trabajaba en el periódico, en este periodiquito, eran 2 hojas, ¿no? Era Ana Ah, Victoria Jiménez, que es una fotógrafa que documentó el movimiento feminista setentero. Si ves cualquier libro del movimiento de la Ciudad de México, el movimiento feminista, pues seguro hay fotos de ella, de esa época, porque ella es la que documentaba. Entonces, con ella, con su apoyo, con lo que fuimos haciendo, fui aprendiendo. Después abrió el colectivo Cine Mujer con Rosa Marta Fernández. Y ahí sí fue como, entiende de qué se trata esto. Defendimos una vez a una joven que se llamaba Cecilia, que era divorciada, tenía un hijo, y entonces un galán que trata y llega a su casa y trata de abusar de ella porque al cabo que ya tenía un hijo, ya no tenía nada que perder. Y la chava se defendió y lo mató. Y entonces a ella la metieron a la cárcel por exceso de defensa personal, como que suele haber ese cargo extraño, y el movimiento se organizó y se logró que saliera porque era legítima defensa personal. Pero, por claro. ejemplo, trabajando entre grabar esto y documentar todo esto con Cine Mujer y documentar lo que pasaba en los ministerios públicos, me toca ir con ellas a grabar, a preguntarle al médico que recibía a las mujeres violadas, oiga, ¿qué piensa usted de la violación? Y el médico que recibía a las mujeres violadas nos dice, es que eso no es posible. Físicamente no es posible violar a una mujer, que porque los músculos de las piernas no se puede. Y al mismo tiempo nos platica que acababa de llegar una señora de 60 años violada y a su esposo de 70 lo habían asesinado, lo habían asesinado. Entonces decía yo, pero ¿cómo no puede entender que cómo se iba a defender esa mujer? Acaban de matar a su esposo, están... Entonces, pues empecé a entender, pues, qué es lo que pasaba en este sistema y cuáles eran los mitos, como este de que las mujeres no pueden ser violadas y lo que pasaba en la realidad. Entonces, pues mi feminismo, pues se arraigó. Y luego me fui a Estados Unidos y ahí sí ya me apasioné del arte, porque entonces con las herramientas que yo conocía del arte, con las loqueras que yo había hecho desde la secundaria, podía yo trabajar.
Entonces ahí sí ya fui feliz y ya me apasioné y pues ve cuántos años llevo en lo del arte feminista. Desde los Sí, años sí, sí. 70, ya casi 50 años. Claro. Oye, Mónica, es bien interesante esto que nos estás platicando, sobre todo a la luz de lo que hoy es el movimiento feminista a nivel nacional, esas manifestaciones que hemos visto en la calle de 2020 para acá, en donde pasó de ser lo que era cuando tú empezaste en todo este tema, que eran pequeñas células de mujeres que eran vistas como bichos raros, seguramente descalificadas, al grado que un médico dice, una mujer no puede ser violada, como diciendo, no, si la violaron, si hubo relaciones porque ella lo consintió. ¿Cómo ir viendo este tema a la luz de los años, Mónica, que te ha tocado ver justamente toda esta evolución de este movimiento feminista? Sí, la primera manifestación que voy yo de los dos grupos feministas que había, habíamos 30 mujeres, éramos 30 enfrente de la Cámara de Senadores exigiendo aborto libre y gratuito y no a la esterilización forzosa, que había mucha esterilización forzosa, especialmente entre mujeres de los pueblos originarios. Entonces, para mí ver de repente las manifestaciones con las que se han dado aquí, que son de pues, miles y miles y cientos de miles de mujeres, yo diría que millones, pero veto a saber si de veras son millones, pero es de muchísima, es impresionante. El contexto ha cambiado, el contexto del arte también, porque Claro. dices, soy Mónica Mayer, hace 6 años no era posible conseguir una exposición. Lo que hay escrito de arte feminista, pues lo hemos escrito las artistas, Gladys Villegas, lo he escrito yo, lo he escrito, hemos sido las verdaderas interesadas. Las exposiciones de arte feminista realmente no se daban, entonces ha sido un cambiar el contexto para que el trabajo sea aceptado. ¿Cómo ir construyendo, cómo se fueron construyendo esas alianzas? Porque pues, obviamente esto es de suma. ¿Cómo se ha ido sumando más mujeres o cómo fueron convenciendo o agregando mujeres a esta lucha? Que reitero, muy celular el tema, hablas de la primera manifestación de solamente a 30 mujeres, es decir, el movimiento feminista eran 30 mujeres, ¿no? ¿Cómo fueron sumando, convenciendo a más chicas, mujeres, medianas, pequeñas, grandes? Porque hoy vemos las manifestaciones en donde vemos mujeres de la tercera edad, pero vemos a chicas de secundaria, por ejemplo, ¿no? Que ahí están en las marchas, o mujeres que están maternando, que llevan a sus hijas justamente a estas manifestaciones. ¿Cómo fue esa sumatoria, Mónica? ¿Y Ese, cómo lo fuiste tejiendo con el arte? ¿Cómo generar esos enlaces que fueron finalmente el abono para que hoy el movimiento feminista es lo que es? Obviamente no hablamos de, o más bien podemos decir que todavía no se tiene lo que se quiere, pero que hay un gran avance sin lugar a dudas. sí, por lo menos digo yo siempre ya hay masa crítica o ya hay con quién jugar. Antes no había ni Claro, con quién jugar, ¿no? En un principio, ahora ya. Ha sido muy lenta la construcción de conocimiento, por ejemplo. El claro. primer libro de arte feminista que se publica es Rosa Chillante en México. Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México. Fue hace 20 años. No había nada. Y entonces un buen día llega Gladys Villegas, que estaba haciendo su doctorado en España y no había archivos a dónde consultar y le digo, pues vente a mi archivo. Saca su doctorado, empieza a publicar libros y llega Araceli Barbosa y viene a mi archivo y poco a poquito empieza a saber cómo se generan libros, se genera conocimiento, se abren espacios en las universidades. No había estudios de género. En los 80 empezaron Elena Urrutia en el Colegio de México, abre, no sé si maestría o doctorado, pero posgrados, ¿no? Eh, y ahorita ya hay en todas las universidades. Entonces ya está el conocimiento, ya se puede transmitir, ya hay libros que consultar y va creciendo. Creo que el gran salto así exponencial fue a partir del 2016,
Pues todavía en el 2016 yo tengo una exposición en el MOAC y hago un tendedero y me preguntaban, bueno, pues es que, qué gacho, ¿no? 40 años después y siguen con los mismos problemas. Y decía yo, no, por lo que voy a hacer es también un archivo de las colectivas. Creo que no, ni siquiera les decíamos las colectivas. Los grupos, los colectivos de arte feminista, y entonces hice un pequeño archivo. Y estaba Lorena Wolfer, y estaban, pon tú, 8 o 10 grupos y colectivos de mujeres que estaban haciendo arte feminista. A partir de la explosión en redes y de esta nueva generación, ya no llevo la cuenta. Ya son cientos de grupos de grafiteras, de fancineras, de chavas que hacen performance en distintos lados. Ha habido una explosión bárbara que yo creo que tiene que ver con las redes sociales. Claro. Creo que es ahí donde explota. El movimiento de la marea verde en Argentina, que fue muy fuerte. Creo que tiene que ver con cosas como el movimiento Me Too, tiene que ver con este movimiento ya de otra manera, porque pues las chavas tendrían maestras, a lo mejor algunas que les hablaron de arte feminista, pero están muy comprometidas y muy prendidas. Oye, Mónica, platícanos cómo nace la idea de los tendederos a propósito de que lo acabas de recuperar el concepto. Cuando dices, otra vez, qué lástima, qué pena, pero ¿cómo surge esa idea del tendedero que hoy pareciera digamos, muy fácil verlos y se ha convertido en un instrumento que le genera a muchos de mis congéneres literalmente terror? Terror. Fíjate que yo el primero que hice fue en 1978 en el Museo de Arte Moderno. Estaba muy joven y se organiza una exposición, organiza el artista Sebastián, que había sido maestro y colega de mucha de la generación, organiza esta exposición en la que hay cosas raras como videoarte, performance, instalación. Estaba muchos de los grupos, de la generación de los grupos, presentaron, hicieron arte político también en los años 70, arte ahí, y ahí me toca el primer tendedero, el tema era la ciudad. Entonces dije yo, ay, pues la ciudad. Todavía ni me iba a Los Ángeles, pero ya había ido al primer curso y ya estaba en el movimiento feminista. Entonces dije, no, pues a mí lo que me choca es que pues invariablemente voy en el metro y me manosean o en el pecero o en algún lado y es muy incómodo. Entonces dije, pues le voy a preguntar a otras mujeres qué es lo que más detestan de la ciudad. No tenía yo ni siquiera el vocabulario de la palabra acoso. Claro. Porque el movimiento feminista hablaba de violación y hablaba de aborto y no teníamos tiempo para nada más. Eran 30 mujeres, ¿no? Entonces era como, ¿qué es lo que más detesto? Y salí a la calle, le pedí a amigas que me ayudaran, pregunté entre mi familia, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y pues muchas me decían, lo que más detesto es el tráfico, el estacionamiento, no sé qué, no hay la contaminación. Y les decía yo, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me choca, ponlo. Ni siquiera había la conciencia de que eso era algo, pues, estaba muy naturalizado, ¿no? Que era algo que Exacto. no tenía por qué suceder. Estaba Entonces, tan normalizado que no se daban cuenta que eso no era correcto. exacto, tú nada más te volteas para el otro lado y te haces guaje y te tratas de quitar y no te vistas, vístete hasta acá, y aunque te vistas como te vistas, de todas maneras, ¿no? Entonces empezó a haber muchas respuestas de este tipo, porque pues ya la puso una y ya la vieron las otras, ¿no? Y llamó mucho la atención, muchas empezaron a hablar de acoso, de experiencias de violación, de experiencias de... porque era anónimo y no se ponía, no era de denuncia como son los de ahora, porque pues si le estás preguntando a alguien en la calle, pues ¿a quién denuncias? ¿Y ante quién, no? Entonces era totalmente anónimo, pero eran las historias de las experiencias. En el museo llamó mucho la atención, del museo, del público y de la prensa. Entonces tuvo una muy buena recepción, pero luego se quedó guardadito. Lo hice una vez cuando me fui a Estados Unidos en un proyecto muy diferente, que fue en la calle completamente para hablar de la seguridad en una colonia que se llamaba Ocean Park. Y el performance en mis tiempos no se volvía a hacer, no se reactivaba como ahora, que sí se reactivan. Entonces hasta 2007 me lo volvieron a pedir
en una exposición en Estados Unidos y dije, no, pues les mando las fotos, pero la pieza, pues ya la tiré, la estructura no cabía en mi departamento. Y las respuestas, pues creo que un día que se llenó de cucarachas, las tiré todas a la basura. Digo, de haber sabido, hazme favor, la obra Claro. más conocida y acabó en la basura. Siempre le digo a las chavas, guarden documentación y guarden su obra porque luego nunca sabe una cuándo cambia el contexto para que la obra sea aceptada, ¿no? Cuándo va a revivir. Pero a partir de como el 2016, se junta lo del Me Too, se junta lo de Mi Tendedero, que como forma funciona muy bien como pedagogía y como activismo y como arte. Yo creo que tiene que ver con el anarcofeminismo, las acciones directas, y con el scratch argentino, que era esta manera de ir a denunciar a los genocidas. Como la justicia no hacía nada, entonces la gente iba y los denunciaba en su casa. Era denunciarlos, la denuncia pública, pues, ¿no? Antes de que hubiera el Me Too, eso llevaba muchos años. Creo que se juntan todas estas cosas y se empiezan a hacer tendederos. Y se empiezan a hacer tendederos de denuncia, que son pues la mayoría en las universidades lo toman como herramienta, ¿no? Pero todavía cuando yo hice el tendedero del MUAC, pues no había todo esto, es cuando a partir de eso empieza. Entonces yo creo que por ahí agarraron la forma y con estas otras intenciones de denuncia y salió. Entonces así ha sido, pero es impresionante la cantidad de tendederos que han surgido de todo tipo y de todo tipo de temáticas, porque ha habido de trabajo doméstico, ha habido de violencia hacia las mujeres, ha habido de, ahí cómo se dice cuando no pagan la pensión alimenticia, Sí, los deudores, ¿no? los deudores, ha habido, por ejemplo, me invitaron a hacer uno, ese sí lo hice yo y no fue de denuncia, o lo hice con ellas, porque hoy en día doy talleres y cada comunidad define sus preguntas y hace su tendedero, ¿no? Y de la violencia hacia las mujeres en la Iglesia Católica. La violencia hacia las enfermeras. Yo nunca había pensado qué violencias específicas hay hacia las enfermeras, por ejemplo, que a veces van desde su uniforme, que puede ser muy incómodo, la cofia que les ponen, hasta que tienes enfermeras con años de experiencia y 2 doctorados, y cualquier residente es al que le hacen caso, por cómo son las jerarquías, ¿no? No se considera tan importante su opinión, aunque tengan experiencia y amplio conocimiento. Entonces, para mí ha sido muy interesante ver cómo funciona y cuáles son las preguntas de cada comunidad. Ahora, para la exposición que va a estar en Jalapa, pues como es una exposición sobre la familia, pues hicimos un taller y lo que se decidió con las artistas de Veracruz y de Jalapa fue hablar de la familia, de la violencia que hay en la familia o la experiencia, porque sí se planteó como también las experiencias buenas en la familia y las experiencias malas, porque también hay que aprender de lo que sale bien, ¿no? Socializar el conocimiento. Claro. Oye, Mónica, hace ratito estabas diciendo acerca de la construcción del conocimiento, es decir, te ha tocado estar en el tejido del conocimiento y la construcción conceptual de fenómenos que acontecían, que estaban tan naturalizados que no se percibían, no se visibilizaban y mucho menos eran señalados. O sea, cómo ha venido siendo esta construcción del conocimiento, la construcción de conceptos y la construcción de una narrativa justamente entrelazada con el arte, como para que hoy le llamemos feminismo? Sí, fíjate que yo creo que eso sí lo entendí más claramente cuando me fui a Estados Unidos y hubo una de las primeras exposiciones sobre arte lésbico que no había habido hasta ese momento y las organizadoras tomaron diapositivas de todas las imágenes y las fueron a dejar a cuanta biblioteca pudieron. Entonces había esta necesidad de cambiar las narrativas del pasado que nos habían borrado como mujeres y actuar en el presente y dejar rastros para las narrativas del futuro. Entonces, por ejemplo, para mí fue muy claro desde un principio, cuando regresé a México, que nadie iba a escribir sobre arte feminista, ni de performance, lo que es más.
Entonces Claro. tuve chance de escribir para el Universal y estuve 20 años escribiendo de cosas como arte y performance y políticas culturales y cosas así, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que le repito siempre especialmente a las generaciones que vienen, que nadie va a escribir por nosotras y nadie va a escribir nuestras historias en cada lugar, ¿no? Porque de repente llego a Tuxtla Gutiérrez y me dicen, ¿por qué no escriben la historia del performance en Tuxtla Gutiérrez? Pues porque yo no lo conozco, porque ustedes tienen que hacer sus propias historias y hacer valer sus narrativas, publicarlas, y luego es una batalla de que se publiquen, que se conozcan, que se difundan, que se traduzcan, porque pues luego ya sabemos que si no están traducidas las cosas y no se difunden, no funciona, ¿no? Entonces es muy complejo. Ahí vamos haciendo lo que se puede. Yo he escrito un par de libros, escribí hace 2, 3 años, publicé uno que se llamó Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, que es una compilación de mis textos a lo largo de 40 años, que compilaron Julia Antivilo y Katnira Bello, pero es el esfuerzo de junta, lo consiguen los fondos, hicimos una campaña, públicalo, distribúyelo, pero para mí es muy importante porque es la manera de ir haciendo historia, escribir de mí, escribir de mis compañeras, escribir de lo que veo que está sucediendo o hablar de todo esto, ¿no? Entonces sí, eso siempre incito a las chavas a que, no nada más a las chavas, a las artistas y a los artistas, porque nadie escribe de nosotras y de nosotros, ¿no? Claro. Por ejemplo, a Gladys Villegas yo le tengo un gran respeto porque ella solita ha escrito más libros sobre arte feminista y sobre mujeres artistas y sobre artistas en Veracruz que nadie. Entonces es este gran esfuerzo de registrar, y yo creo que eso lo hacemos quienes entendemos que esto es una batalla de narrativas. Claro, claro. Oye, y en esta batalla de narrativas, Mónica, ahora sí que para ir poniendo un piso para quienes no estamos avesados en el tema del feminismo, del arte feminista, ¿cómo entender o cómo traducir para el común de la gente? Ahora sí que para nosotros los de a pie, que queremos aprender, que queremos llenarnos de todo este conocimiento, este saber, esta construcción social que han venido haciendo, ¿cómo entender el performance? ¿Qué elementos conlleva un performance? Porque a lo mejor nos dicen, ¿habrá un performance? Ah, ok, pero ¿qué es lo que debemos de observar en un performance? ¿Qué es un performance? Yo creo que en performance, eso es como cuando le preguntan a uno qué es arte, y no sé de quién hay una cita célebre que dice, si supiera, Picasso creo que fue el que dijo, si supiera, no te lo diría, pero no lo sé. ¿Quién sabe qué? Es un tipo de arte más que tiene que ver más con lo escénico en algún momento o con lo vivo, porque mucho del trabajo que yo hago, yo como los tendederos, ya se llama práctica social, porque no estoy yo ante público haciendo algo. Pero muchos de los performances es como un cuadro, pero en tercera dimensión, ahí en persona, y se acaba. Es una acción enfrente del público que muchas veces no se repite, que muchas veces tiene que ver con la interacción con el público, y que hay buen trabajo y hay mal trabajo, como con todo lo demás, como con las pinturas. Y yo creo que eso hay que acercarse pues como a las pinturas. A mí cuando me explican una obra de arte medieval, aunque he estudiado arte y tengo la maestría y tengo todo lo que quieras, yo no sé de arte medieval. Entonces es fascinante cuando alguien me lo explica y me va diciendo lo que tiene que ver y cómo, por qué las figuras las hacen como las hacen y qué relación tenía en su contexto social. Es cosa de acercarse y entenderle, o nada más dejarse ir y verlo. Fíjate que yo tengo un performance. Para mí, por mis años de escribir en el periódico, a mí el público me interesa mucho. Siempre que puedo, tengo mucho contacto con el público. Entonces, en los festivales de performance siempre veía yo pues, gran parte del público que se quedaba con cara de what, como decía, ¿no? Así como, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y tenía yo grandes discusiones con otra artista que se llama Elvira Santamaría, que me decía, al público nunca hay que explicarle nada. Entiende lo que entiende. Que sí, también si la ves una mujer cubierta en rosas que va pasando por la calle, pues lo importante es
de arriba abajo, cubierta en rosas, que es lo que hace ella a veces. Lo importante es la sensación que te evoca, pues, como un poema, ¿no? Pero yo, como vengo de tener relación con el público, le digo, no, pues yo lo que voy a hacer es un performance que me paro junto a otros que están haciendo sus acciones con un letrero que dice, si tiene dudas, pregunte. Y entonces quien quiere preguntar algo, se acerca conmigo y platicamos, y no les digo yo qué están viendo, pero sí empiezo una interacción sobre qué es, porque muchas veces es el miedo a lo que se está viendo, ¿no? Te cuento 2 ejemplos de esto. El primero, la primera vez que lo hice, en Yucatán, enfrente de la catedral en Mérida, y un chavo haciendo un performance en una tinaja de agua, desnudo, echándose agua y no sé qué. Y entonces pasa un señor indigente y me dice, ¿qué está haciendo? Y le digo yo, pues, ¿qué cree que está haciendo? Me soltó una explicación que el agua y que la luna y que la diosa, que yo me di cuenta que yo estaba aprendiendo de lo que me decía la gente, no al revés, ¿no? Pero de la misma manera en ese festival estábamos en Puerto Progreso y estaba una jovencita en falda con el torso desnudo y con pinzas de ropa. Entonces, no me meto yo con el público en general, pero aquí oigo a una señora que iba con su familia a la playa y empieza, no, es que son narcos satánicos, ¿no? Entonces le dije, me puse en plan de señora y le digo, óigame, no, a ver, ¿qué está viendo usted? Ay, pues que una joven que se pone. ¿Y por qué cree usted que una joven se pondría pinzas que le duelan? ¿Qué cree que llevaría a una jovencita a hacer eso? Y entonces ya se puso a hablar y ya se puso a reflexionar y ya se calmó, porque si no les iban a echar a la tira a los performanceros, y ya se dio que estaba expresando algo de dolor, que en el cuerpo tenía estas pinzas de ropa que le estaban lastimando, ¿no? Entonces, a mí me interesa esta parte con la interacción. Entonces, yo lo que les diría es nada más, no se espanten por lo que se están viendo, sino verlo con qué es esta imagen que me están regalando aquí estas personas que están haciendo cosas raras. Oye, Mónica, eso que estás planteando es muy interesante porque uno pareciera que cuando habla uno de la construcción de públicos, que es un poco la relación que tú dices que tienes a partir del periódico, es explicarle al público, pero ahorita me la estás volteando y me estás diciendo, más que explicarle es cuestionarle al público o ayudarles a darles el soporte para que se cuestionen respecto a lo que están viendo, respecto a lo que están sintiendo, y a partir de ahí ellos ir construyendo su propia narrativa con ese performance, en este caso muy específico. Exacto, exacto. Y cuestionarse, aprender a cuestionarnos de distintas maneras. El otro día me comenta una maestra que en su clase en la universidad un alumno había visto los tendederos y se había sentido muy incómodo y muy cuestionado. Y entonces le pregunta, ¿eso es lo que quería el artista? Y le dice, sí, seguramente sí. Entonces también, bueno, ¿por qué me está queriendo cuestionar este artista o esta artista? ¿O por qué me está queriendo espantar? ¿O qué está haciendo? Y también defiendo el derecho a no dejarse de los performanceros, de quien hace performance, ¿eh? A mí me ha tocado el performance de una compañera que nos encerró a todos en un patio en Exteresa, y a mí no me gusta que me encierren. Claro. Y menos si no me dicen, ni porque sea performance. Entonces, en ese sentido, el performance es parte de la vida diaria y también tiene uno derecho a voltearse e irse. Entonces, yo sí fui plan de señora, de nuevo con el guardia de la puerta, y le dijo, o me deja salir o empiezo a gritar aquí. Y me salí, porque a mí no me gusta que me hagan eso. Entonces, también defiendo los derechos del público a que no que agreda al artista, pero sí a que si no le gusta algo, pues se vaya y no lo vea, y si no le gusta un cuadro, pues tampoco lo vea. No hay que ir a destruirlo, pero pues si no te gusta, ¿por qué no me gusta? Y preguntarse, ¿qué me está afectando tanto que me molesta? Yo sé que me da claustrofobia, entonces por eso sé que me fui, ¿no? Claro. Oye, Mónica, y en todo este andar en tu vida como feminista, como artista, también
como maestra de vida en este sentido, porque estás tratando de mandar mensajes a través de tu arte muy específico centrado en el tema del feminismo. ¿Cómo es tu interacción con las jóvenes de hoy? Ay, eso es a todo dar. Yo me siento feliz con las chavas porque aprendo un montón de ellas. Aprendo de lo que están haciendo. Por ejemplo, muchas veces me toca, ya que hicieron sus tendederos, ir después y hablar con ellas. Entonces me entiendo escucho sus problemáticas, escucho cómo lo han tratado de resolver, el cariño que hay entre ellas, la banda que hacen, las redes, que también nosotros construimos redes, pero ahora van construyendo redes de otras maneras. Entonces a mí me emociona mucho, porque además, nada de lo que hicimos durante todos estos años tiene ningún sentido si no es, aunque lo hagan muy diferente y lo lleven a otros lugares, pero si no es algo significativo para ellas. Entonces es como sentir que, bueno, pues sí ha servido de algo y yo trato de en lo que puedo ayudarlas, apoyarlas, compartir mis experiencias personales, porque luego me ven así como ya es la artista más reconocida. Y digo, pero pues no era así, muchas veces quise abandonar el trabajo y me peleaba y me enojaba y no me salían las cosas y a la fecha no vivo de mi obra artística y en fin, como hablarles desde este punto de vista sincero y de lo complicado que es el trabajo de ser artista, ¿no? Entonces me emocionan mucho, trato de seguir el trabajo de las ilustradoras, las fancineras, en lo que puedo, ¿no? Porque pues son muchas ahora, afortunadamente. Cuando dices no vivo de mi obra, la gran pregunta aquí es, ¿y cómo seguirle, Mónica? Cuando no se vive de la obra, cuando la cabeza trae un mundo de ideas seguramente que se te revolotean ahí, que quieres expresarlas, pero pues finalmente de algo hay que vivir. ¿Cómo compaginar lo que tienes que hacer para vivir con esta parte creativa de tu ser que dice, necesito expresar esto? Hasta hace muy pocos años yo vivía de hacer traducciones y dar clases de inglés, igual que Víctor. Los dos decidimos, queremos para nuestros hijos que tengan la misma cantidad de madre que de padre cuando eran chicos, entonces, y queremos los dos seguir siendo artistas. Entonces encontramos una manera de trabajar que uno se podía ir a trabajar en la mañana y el otro se podía ir a trabajar en la tarde y hasta cambiábamos y usábamos el mismo chaleco, ¿no? Pero nos daba tiempo de ser artistas y de hacer nuestro trabajo, pero no vivíamos de eso. Teníamos que mantener el vicio del arte, como digo yo siempre. Claro. Ya por ahí cuando cumplí 60 años y empecé a tener otro tipo de exposiciones y visibilidad, empecé a vender un poco algunas obras. Y lo que sí he tenido, que es otro tipo de mercado, son las becas. Entonces tampoco puedo decir que no vivo de mi trabajo, porque sí, la primera vez que me dieron el Sistema Nacional de Creadores, estaba yo sentada y dije, me están pagando por trabajar, pero qué cosa más deliciosa. Claro. Y entonces, pues la autoexplotación, como no tienes idea. Ahorita igual, ahorita la tengo. Muchas veces cuando tengo la oportunidad de hacer exposiciones, como estoy haciendo ahorita, pues es también cuando tengo el apoyo de la beca y puedo pagar lo que se requiere para de producción, de reenmarcar, enmarcar, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, ahorita estoy muy feliz porque este año y el que entra tengo el Sistema Nacional de Creadores y estoy sacando un montón de proyectos en redes sobre mujeres artistas. Estoy jugando, me permite la posibilidad de jugar, de experimentar cosas que quizá no experimentaría. Y, por ejemplo, estoy subiendo proyectos a TikTok, que yo nunca me había metido a TikTok. Claro. Y entonces, ahorita estoy sacando del archivo, tengo un proyecto que tiene que ver con sacar de mi archivo las diapositivas, porque yo he dado muchas conferencias a lo largo de toda mi vida. Entonces, bueno, todo ese material que ya es obsoleto, ¿qué se hace? Entonces, una de las primeras conferencias que di en México fue en 1980, en el Carrillo Gil, con un proyecto que yo organicé, traje a tres artistas de Estados Unidos a hablar de arte feminista de Estados Unidos, ver el trabajo de las mexicanas y llevárselo. Y ese fue mi performance.
que te digo que hoy ya se entiende más como práctica social porque no es una cosa ante público, sino una intervención en el medio social para tener un resultado. Entonces dimos una conferencia que investigó Joe Goodwin, una de las compañeras, sobre artistas del pasado. Entonces ahorita acabamos de sacar todo ese material, digitalizarlo, encontré el guión, grabé de nuevo la voz, porque yo la di con el guión traducido, yo di la conferencia, y estoy poniéndolo en TikTok, y como TikTok es de videos muy chiquitos, son 29 videos chiquititos. Oye, dices, ¿cómo entiendo el medio para que funcione? Entonces estoy muy divertida experimentando y metiendo cosas a TikTok y a Instagram. En Instagram estamos preparando una página y va a quedar como página donde guardabas las diapositivas, las de plástico, las guardas, y así va a quedar la página de Instagram para poder consultarlo ahí después. Entonces estoy estoy feliz. Digo, realmente sí me da la oportunidad de trabajar, de experimentar, de hacer un montón de cosas que pues cuando no tengo la beca, pues sí tengo que estarme preocupando por cuestiones económicas de otro tipo, ¿no? Claro, oye, Mónica, ahorita que dices, estoy feliz porque estás haciendo eso, pero te noto de verdad tu semblante de una gran alegría de estar como niña experimentando, explorando el mundo digital. Y esto lo digo, me da gusto que lo estés haciendo porque yo sí creo mucho en las plataformas. De hecho, yo me muevo vía plataformas, pero ¿cómo romper para el sector artístico, Mónica? Ese prurito de, oh, no, yo soy artista y yo las plataformas no, porque ahí el público no me entiende, la gente no me entiende, no, eso hasta pareciera que estar en las plataformas demerita su intelectualidad, su capacidad creativa, pero cuando te noto a ti hablando esto, contándonos esto de una manera tan divertida y que estás diciendo, pues lo estoy haciendo muy feliz, claro, con apoyo de la beca, ¿qué recomendaciones para los artistas que se infundan en esa idea de que entre menos gente me vea, entre menos gente me entiendes que soy mejor artista? Pues hay procesos y procesos. Y hay artistas que son de Torre de Marfil, y yo como sí me interesa la comunicación y me he movido en estos distintos ámbitos, pues me interesan las redes. Ahorita, por ejemplo, bueno, verás que estoy pelona. Eso es porque cumplí 70 años y yo había dicho, cuando cumpla 70 años me voy a rapar, porque es el gesto de rebeldía que no pude hacer cuando era yo adolescente, por lo que te platicaba hace rato, ¿no? Claro. Entonces me rapé. Pero entonces estoy trabajando con mi hija Yuruen Lerma y con otra artista, Natalie, y estamos haciendo todo un proyecto sobre la pelada y estoy poniendo las fotos también en las redes y vamos a hacer una serie de videos. Entonces yo soy feliz, estoy trabajando con artistas más jóvenes en colaboración, es muy divertido, voy compartiendo las cosas en las redes y hay retroalimentación inmediata. Entonces a mí ahorita es lo que me divierte, tener estos procesos que son vivos, no son yo solita. Tengo desde hace como 3 años una pieza que se llama Soy tan pero tan vieja, porque la gente empezó a pedirme obra que tuviera que ver con la vejez y yo, ¿a quién le dicen si yo no me siento vieja? ¿Qué pasa por aquí? Y entonces empecé a subir frases, ya tengo más de 500, que están todas juntas en Instagram y he ido subiendo en Facebook, y que dicen, soy tan pero tan vieja que lo que quieras, me doy cuenta que ahora estoy revalorando a mis amigas de primaria. Y salen a partir estuve hablando con varias amigas y todas me comentaron lo mismo. Hay veces que cuando llegas a ser más vieja, o revaloras y te acercas a tus amistades más jóvenes, o te vuelves más radical y ya no hablas con nadie. Dejas de tener amigas y amigos, que también conozco el caso, ¿no? Entonces voy compartiendo esas experiencias. Y está la retroalimentación del público inmediata. Ni siquiera es público, son co-creadoras y co-creadores de la pieza, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta, si no me divierte, ¿para qué lo hago?
Exacto. ¿no? Es la ventaja de nunca haber vivido del arte. Claro. Oye, Mónica, hace rato mencionabas el tema de las becas, la importancia que ha sido para ti las becas en cuanto a pues tener un sostén que te permita que las ideas todavía fluyan de mejor manera y además te diviertas más todavía. Y aquí entro al tema de la responsabilidad del Estado, no del gobierno, porque esos cambian, sino al Estado, en este caso el Estado mexicano, en el apoyo, apuntalamiento de la cultura, del arte, en este caso el arte feminista. ¿Cuál crees tú que debería ser la actitud del Estado mexicano respecto a la comunidad cultural en lo general, pero a la comunidad del arte feminista en particular? Pues no sé si tendría que haber una específica hacia el arte feminista, excepto en términos de que haya equidad. Por ejemplo, hace tiempo Betsabe Romero sacó un estudio de que jóvenes creadores, ya tiene tiempo, eh, lo recibían equitativamente, pero lo solicitaban mucho menos mujeres que hombres. Y ahí es por cosas culturales, porque como mujer estamos ahí como, ay, no, ¿cómo voy a mandar? No está suficiente bien mi trabajo, o ya me rechazaron, es que no soy buena artista. Hay toda una manera de cómo hemos sido educadas que nos impide. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es cómo invitamos a que participen en esto. Y pasa lo mismo con las mujeres artistas y con las artistas y las artistas de los pueblos originarios y en fin, hay muchas desigualdades que se tienen que tomar en cuenta a la hora de cómo se hacen los programas de las becas para que sí sean para todos. Entonces, por un lado, se tiene que garantizar acceso a la cultura y eso no es acceso a que todo el mundo vaya a Bellas Artes, Claro. es acceso a que todo el mundo genere sus culturas y que todas y todos tengamos oportunidad de conocer estas culturas, ¿no? Y que la equidad sea, pues en términos de, en derecho a la cultura, pues si vas a un museo, pues que haya obra de mujeres artistas, que haya obra de personas de comunidades indígenas, de personas discapacitadas, de personas de los diferentes estados y no sea la centralismo chilango de siempre, ¿no? Entonces, creo que eso se tiene que pensar mucho y encontrar las formas de que hayan, de que funcione. Yo en un principio formé incluso parte de un grupo que se llamaba Los Abajo Firmantes, que criticó mucho a las becas, porque los primeros que fueron jurados se autobecaron y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí he ido viendo cómo cambian y me ha tocado ser jurado y he visto cómo no, si es alguien que conoces de cerca, no puedes evaluarlos. Y es un sistema perfectible y siempre va a tener que haber nuevas propuestas y nuevas críticas. Yo lo que sí le recomiendo a la gente es que si algo no están de acuerdo y ven que no hay, que no es equitativo, pues sí se quejen directo al sistema y al gobierno para que vayan cambiando y se vayan abriendo. Porque sí, deja tú que no son becas para vivir de eso, pero sí son becas para poder producir. Claro. Porque pues yo tengo que trabajar con distintas personas que, que saben hacer eso, o si tienes que comprar materiales, o si tienes que enmarcar, o si tienes que llevar la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues sí, pues ojalá hubiera más de eso todo el tiempo, aunque no veo que los presupuestos a cultura vayan creciendo. Al contrario, si tú ves mis notas, desde todos los años que escribí en el periódico, recorte a la cultura, recorte a la cultura, recorte, y dejé de escribir en 2008 y sigue habiendo recortes a la cultura todo el tiempo, ¿no? Oye, Mónica, para ir cerrando, ir redondeando esta charla, cosa que te agradezco muchísimo, esta enorme oportunidad. Y bueno, desde ahorita quiero agradecerle también a mi queridísima Wendy López, que fue la que estableció esta posibilidad enorme para mí, porque le dije, oye, dile a Mónica que yo quiero entrevistarla, quiero platicar con ella. Digo, porque siempre me ha tocado estar backstage, ¿no? En la producción justamente del diálogo entre ustedes, pero dije, no, me quiero dar la oportunidad de poder platicar justamente con Mónica Mayer. Oye, Mónica, para redondear, ¿qué decirle a las niñas
a las jóvenes, a las mujeres que quieren, les interesa el arte, que quieren crear, que quieren producir y sobre todo, y creo que lo más importante, cómo combatir eso que mencionabas tú de que si me la creo, si no me la creo, o que para algunos le llaman el síndrome del impostor. ¿Qué tan buena soy, en este caso las mujeres, para atreverme a hacer esto? ¿Qué recomendaciones de alguien como tú, con toda esta trayectoria, toda esta experiencia, con todos estos trabajos colectivos, construcción personal colectiva, qué recomendaciones o qué tips, llamémosle así, darle a estas chicas que quieren, les interesa, les gusta, les apasiona el arte? Sí, pues yo siempre digo que me voy a hacer rica dando talleres de fortalecimiento de ego para jóvenes artistas. Pero creo que en cuestiones de feminismo, por un lado está muy bien que luchemos por la equidad y que luchemos en contra de la violencia y que se cambien las leyes y todo esto es fundamental, pero también hace falta esa parte de cambiar, de cambiar desde adentro y barrer lo que siempre digo, las telarañas del patriarcado que tenemos adentro, que yo espero que las jóvenes vayan creciendo con menos cosas naturalizadas de las que creció mi generación, pero que tienen que estar muy, muy atentas y cuestionar y solicitar y buscar, hacer pequeños grupos, hablar entre ellas, ver si está pasando, apoyarse, ver qué es necesario. A la Escuela de Arte Feminista que fui, lo primero que había era un curso que se llamaba Getting Known, Being Shown, o sea, dándose a conocer y exponiendo, y era ese, primero que nada, quítate el miedo que tienes y atrévete a decir que tu trabajo es bueno y es maravilloso. A mí todavía me da una pena espantosa. Todavía me da pena, me cuesta trabajo. No es como que yo lo he superado y ya llegue yo ahí muy chicha, pero sé que es un ejercicio que tenemos que hacer y es parte de la lucha, es ese promovernos a nosotras mismas, promover a nuestras compañeras y exigir que las instituciones muestren más trabajo de mujeres, que sea realmente equitativo, ¿no? Claro que sí, mi queridísima Mónica Mayer. ¿Algo que quieras agregar ya para cerrar la charla, un mensaje final, algo que quieras dejarle a la audiencia, a quienes nos han acompañado en este espacio de Salud Cafetera? Bueno, pues si pueden ver mi exposición, me dará mucho gusto. Ahí en Jalapa, me pueden ver en redes por donde sea, pero más que nada, que guarden sus propias historias, que son importantes. Entonces, así mi insistencia siempre es, cada una de nuestras historias es importante. Y, por ejemplo, yo me tomo el derecho de hablar de mi familia y de hablar de mi vida y de contar todo, no porque piense que mi historia es la más importante o la única, sino porque creo que todas tenemos el derecho a contar nuestras historias y que es un ejercicio importante hacer. Muchísimas gracias, Mónica Mayer. De verdad, estoy muy, muy agradecido por esta oportunidad de platicar, dialogar contigo. Y amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta charla, en este diálogo. Esto fue la charla La Salud Cafetera con Mónica Mayer, artista plástica. Soy Tomás González Corro. Muchísimas gracias. Saludos.